Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es Ezequiel, cada persona es responsable de su pecado. El ser humano nunca ha terminado de entender el origen del mal. ¿De dónde procede el pecado personal y colectivo?, se pregunta. En su respuesta, los psicólogos y los sociólogos hacen énfasis en que el ser humano es bueno por naturaleza, pero que hace el mal llevado por factores que configuran el carácter y la conducta, como los problemas de salud mental o por el contexto moral y social en que las personas viven. El punto en común de estas dos apreciaciones es que quita al ser humano la responsabilidad de su conducta. Vienen a decir que el mal propio y ajeno se produce por causas ajenas o sobrevenidas no buscadas, que determinan lo que somos y hacemos. Así pues, y en definitiva, según las anteriores opiniones, no somos responsables últimos de nuestras acciones. Pero la Biblia nos dice otra cosa. Todas las personas estamos inclinados al mal desde que nacemos y lo hacemos de forma libre y voluntaria. Y por tanto, todas las personas somos responsables y culpables de nuestros propios pecados ante Dios. Y es por ello que la palabra nos dice también que cada persona dará cuenta a Dios de su propio pecado, pues la justicia santa de Dios exige el castigo del pecador que obra el mal, y que tendrá que hacerlo en el día del juicio final al rendirle cuentas. Pero la buena noticia, de la cual la Biblia también habla, es que hay una manera de librarse del pecado, de la culpa que acarrea y del castigo que merece. Y esta manera es el arrepentimiento y la fe genuina en la obra redentora de Cristo en la cruz. Veamos, la palabra nos habla de la culpa y de la responsabilidad personal del pecado. Cada persona es culpable de su propio pecado. Todas las personas somos pecadoras y dadas a hacer lo malo por naturaleza. En Ezequiel 14, 12 al 13 se dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, cuando la tierra pecare. Y en Eclesiastés 7:20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Habla estos dos textos de la tierra que peca, que no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Estas formas de hablar quieren comunicarnos un mensaje. Todas las personas de toda la tierra, de todos los tiempos, todas las personas, sin distinción y sin excepción, son pecadoras y dadas, por tanto, a hacer lo malo. Los pecadores nos rebelamos contra Dios, ofendiéndole y haciéndonos culpables. Ezequiel 14, 12 al 13, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose pérfidamente. La segunda parte del texto que dice rebelándose pérfidamente. El pecado se produce por una actitud de rebelión. Y en el Salmo 14, 1 al 3, se dice que el necio habla en su corazón, no hay Dios. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay, no hay quien haga el bien en la tierra. Así pues, todos los seres humanos somos pecadores. Desde lo más antiguo de la humanidad hasta el presente,
todos somos pecadores. Y por tanto, todos también somos culpables y reos de la justicia de Dios. Ezequiel 14, 12 al 13. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí rebelándose pérfidamente, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviare en ella hambre, y cortare de ella hombres. El pecado genera culpa, la culpa genera castigo, el castigo genera de parte de Dios el envío de diversas actuaciones de su parte o de los medios que usa para, de alguna manera, remunerar al hombre por su maldad. Cuando la tierra pecare, dice el texto, contra mí, y extendiere yo mi mano sobre ella, y le quebrantare el sustento del pan, y enviar en ella hambre, y cortare de ella hombres. Dios es justo y santo, y tiene que reprender el pecado. Cada persona es responsable ante Dios de su propio pecado. Si cada persona es culpable de su pecado, también es responsable de la conducta que genera ese pecado. La justicia ajena de otros sirve delante de Dios solo para aquellos que obran esa justicia. No sirve por extensión para otros. No atribuye justicia a otros, ni les libra de la culpa propia, ni de la responsabilidad propia. En Ezequiel 14:14 se dice: si estuvieren en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Si en la Jerusalén asediada, en la Jerusalén castigada por Dios, estuviesen Noé, Daniel y Job, aquellos justos, solo serían librados ellos del castigo divino. La presencia de aquellos justos no haría que Dios dejase de castigar a los malvados. La justicia de los justos les sirve solo a ellos. La justicia de los justos no es traspasable a los injustos, a los impíos, a los malvados. Por tanto, cada persona es responsable ante Dios de su propio pecado. Y aunque las personas obran con maldad libremente, inclinadas por su propia voluntad, nada más que por su propia voluntad, después tienden a negar el pecado cometido o a culpar a otros de sus propias faltas. Ezequiel 13, 1 al 3. Los profetas de Israel profetizan de su propio corazón. Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Así es el ser humano. Peca, hace lo malo y después lo niega o lo justifica. Niega el pecado, niega haber hecho el mal o lo justifica o intenta blanquear. Pero estos textos que acabamos de leer nos muestran que el que hace tal cosa peca de forma añadida, de forma amplia, añade pecado al decir que no ha pecado. El que peca y después lo niega, comete un pecado aún mayor. Y a Dios no se le puede engañar, obviamente. El ser humano es pecador, todos somos pecadores, y nadie, por mucho que lo niegue, puede engañar a Dios. Dios conoce el corazón humano y conoce la realidad de lo que hay en su interior. Y nadie puede negar ante Dios la realidad y la responsabilidad de sus malas obras, ni tampoco las consecuencias de ese pecado ante las demandas de la justicia santa de Dios. Ezequiel 13, 8 al 10 se dice: así ha dicho Jehová el Señor.
Habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto aquí yo estoy contra vosotros. No estarán en la congregación de mi pueblo, por cuanto engañaron a mi pueblo, diciendo paz no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. El ser humano es responsable de su pecado que comete libremente, y el ser humano es responsable a veces también del pecado de otros cuando es cómplice, cuando comparte o participa del pecado ajeno. Por tanto, el texto, cuando nos dice que uno edifica la pared y otro la recubre con lodo suelto, nos está diciendo que a veces los seres humanos hacen lo malo individualmente, pero a veces también lo hacen colectivamente. Se unen para pecar contra Dios y contra el prójimo. La palabra nos dice que todas las personas son pecadoras delante de Dios, que no hay justo ni aun uno delante de Dios. Y la palabra también nos dice que cada persona dará cuenta a Dios de su propio pecado. Esas personas de las que hemos dicho que son pecadoras, todas las personas son pecadoras delante de Dios, pues cada persona dará cuenta a Dios de su propio pecado. La justicia santa de Dios exige el castigo del pecador que obra el mal. En la rendición de cuentas a Dios, cada uno será responsable solo de sus propias acciones, sea para bien o sea para mal. Ezequiel 14:16. Y si estos tres varones estuviesen en medio de ella, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nuestra justicia nos vale a nosotros y nuestra maldad nos será imputada a nosotros. Cada uno dará cuenta a Dios de sí. Dice Romanos 2:5-6 y 9:10, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día del justo juicio de Dios, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Todas las personas, sin distinción, que se presenten ante Dios el día del juicio, sin arrepentimiento, sin fe, llevarán sobre sí el peso del castigo de Dios, el peso de la ira de Dios. En el día final, cada uno dará cuenta a Dios de sí. Y cada uno será confrontado entre lo que ha hecho, entre lo que ha dejado de hacer y entre lo que demanda la santa y recta justicia de Dios. En Ezequiel 12:28 se dice: diles, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Ezequiel 13:10. Engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Estos textos que de nuevo leemos nos muestran cómo cada persona tendrá que rendir cuentas a Dios. La palabra que Dios ha hablado se cumplirá. En aquel día, cada uno tendrá que decir a Dios qué ha hecho, qué ha dejado de hacer. Mateo 25:34-36. El rey dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Todo lo que se ha hecho
o lo que se ha dejado de hacer saldrá a relucir en el día del juicio. Cada uno podrá alegar en su defensa una u otra cosa, pero todo lo que el ser humano diga o haga para negar o justificar el pecado serán excusas. Excusas que no librarán del castigo de las transgresiones cometidas. Ezequiel 13, 1 al 3. Vino mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón: oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Nada valdrá delante de Dios en el día del juicio, salvo la verdad. Toda palabra de mentira para ocultar el pecado, para negarlo, para justificarlo, no servirá de nada. Mateo 25, 41 al 44. Dirá también: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Esto es un ejemplo de cómo algunos intentarán desviar la atención de Dios de la realidad. Existen pecados de comisión y pecados de omisión. Lo que se comete, lo que se hace mal es pecado, y lo que se omite, lo que se deja de hacer bien es pecado. Por tanto, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. La justicia santa de Dios exige una rendición de cuentas personal ante Él. Las vanas confianzas supersticiosas en las que las personas depositan su confianza no librarán de las consecuencias del pecado, sino que añadirán culpa por ser contrarias a la fe. Ezequiel 13, 17 al 19. Pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, y di: así ha dicho el Señor. Ay de aquellas que cosen vendas mágicas para las manos y hacen velos mágicos para la cabeza, para cazar las almas. ¿Y habéis de profanarme mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira? No solo dejaban la verdad de Dios, sino que se apoyaban en costumbres vanas, profanas y supersticiosas de los pueblos. Las vendas mágicas, los velos mágicos, eran supersticiones de los pueblos paganos que los judíos adoptaron como propias. Supersticiones sin valor alguno delante de Dios, sin valor alguno para lo que supuestamente esas supersticiones decían. Todo aquello saldría a la luz y serían estas personas acusadas de profanación, de mentira. El que confía en vanidades no solo se dará cuenta en el día final que esas vanidades no le sirven de nada, sino que esa vana confianza será una carga más a llevar delante de Dios. Esas vanidades añadirán culpa al pecado. Las buenas obras de las personas santas y justas por la gracia de Dios, a las cuales Él conoce, también saldrán a la luz en el juicio final. Y solo servirán para los que las hicieron,
para los que hicieron las buenas obras, nunca para sus familiares o conocidos. Ezequiel 14, 14 y 16. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ni a sus hijos ni a sus hijas librarían. Ellos solos serían librados y la tierra quedaría desolada. La justicia del justo le sirve para él, solo para él, en esta vida presente y en el juicio para la vida venidera. Y las malas obras del impío, pues son tomadas en cuenta por Dios en este tiempo presente y también lo serán en el futuro, en el juicio final, para determinar el grado de castigo eterno. El único que aboga por nuestra causa ante Dios es Jesucristo. El único. Dado que Él se presenta ante Dios por el pecador, que reconoció y se arrepintió de su pecado. Por eso lo ideal es presentarnos ante el juicio de Dios con abogado. Presentarnos ante el juicio de Dios con Jesucristo a nuestro lado, habiendo creído en Él en vida. Él está al lado de todo aquel que tiene su fe en Él. El que cree en el Hijo, dice la Biblia, tiene vida eterna. El que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Por eso el apóstol Juan añade en 1 de Juan 2:1 al 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo murió por los pecados de todo el mundo sin distinción, es decir, por el pecado de blancos y negros, de pobres y ricos, de hebreos y de gentiles, de todas las personas, sin distinción. Todo aquel que cree en Cristo, todo aquel que cree en Cristo, sin importar su condición, su situación, sin importar lo que esta persona sea, todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Y todo aquel que cree en Cristo, cuando se presente ante el juicio final de Dios, se presentará con abogado. Hemos leído que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesús es el abogado del pecador arrepentido, del pecador que cree en el sacrificio vicario de Cristo a su favor. 2 Corintios 5:18. Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios nos reconcilió por Cristo. Esto es lo importante en esta vida. Mientras tenemos aliento, mientras tenemos vida, tenemos la oportunidad de prepararnos para el encuentro con Dios, arrepintiéndonos, reconociendo nuestros pecados y creyendo que Cristo murió por nuestros pecados. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de Ezequiel. Cada persona es responsable de su pecado. Y hemos dicho que la palabra nos habla de la culpa y de la responsabilidad personal del pecado. Cada persona es culpable de su propio pecado. Todas las personas somos pecadoras y dadas a hacer lo malo por naturaleza y culpables ante Dios. Cada persona es responsable ante Dios de su propio pecado porque peca de su disposición y mala voluntad.
Y hemos visto que la palabra nos dice también que cada persona dará cuenta a Dios de su propio pecado. La justicia santa de Dios exige el castigo del pecador que obra el mal, y tendrá que hacerlo en el día final sobre sus propias acciones u omisiones. La justicia santa de Dios exige una rendición de cuentas personal ante Él. Ninguna cosa nos libra de la condenación eterna que merecen nuestros pecados, salvo la obra redentora de Cristo en la cruz. Nada nos libra de la muerte sino Cristo. Nada nos da perdón y vida eterna sino Jesucristo. Por tanto, prepárate para el encuentro con Dios creyendo en Cristo. No te olvides de lo que dice Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Que Dios te ayude a prepararte para el encuentro con Dios. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra, que nos recuerda nuestra condición de pecado, que somos pecadores todos, que no hay nadie que se libre de esta condición, que no hay justo ni aun uno delante de ti, y que un día tendremos que comparecer ante ti para rendirte cuentas, y que lo único que nos librará de la condenación eterna será llevar a Jesucristo como nuestro abogado. Lo único que nos libra de la muerte, lo único que nos libra de lo que merecemos por nuestro pecado, es tu Hijo Jesucristo, su sacrificio a nuestro favor en la cruz. Ayúdanos, Señor, a creer en ese sacrificio. Ayúdanos, Señor, a estar preparados para el encuentro contigo. Gracias una vez más por la obra que estás haciendo entre los enfermos, por la recuperación que están experimentando muchos hermanos por los que estamos pidiendo. Gracias, Señor, porque los mayores también están sobrellevando sus achaques. Gracias, Señor, porque los que están recibiendo tratamientos están superando los momentos y tiempos de la sanidad. Gracias, Señor, porque estamos en tus manos, aquellos que tenemos que ser operados. Gracias, Señor, por todo, Señor, lo que tú tienes para nosotros y nos das a cada uno en su tiempo. Bendito sea. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de otros que te necesitan por razones diversas, de los que están escuchando tu palabra y de los que le hablan a esas personas. Bendice a los que escuchan la palabra y a los que les hablan. A unos dales oído y a otros dales palabras sabias y rectas. También te suplico por aquellos que tienen necesidad de trabajo o de otras cosas, Señor. Sé con todo tu pueblo. Hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra. Bendito seas, oh Padre, por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga. Amén.